Ok, ¿tiene su Biblia? Ok, vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19 esta mañana. Estamos en esta serie estudiando la vida del profeta Elías. Este es el mensaje número 7 en esta serie. Elías, el tisbita. Elías, el profeta. Elías, el hombre con pasiones iguales a las nuestras, debilidades iguales a las nuestras, siendo tentado igual que nosotros, siendo frágil igual que nosotros. Primero Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Ok, muy bien. Verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, anote eso, eso es importante, subráyelo. Viendo pues el peligro, se levantó. ¿De quién está hablando? Elías. Viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron.
Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Padre, oramos esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Estamos parados delante de tu palabra. Señor, por favor, ayúdame a compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, en mi incapacidad. Ayúdame, Señor, a compartir siendo yo tan incapaz de poder compartir tu palabra. Por favor, pido la asistencia de tu Espíritu, la misma que pido para mis hermanos, no solamente para oír, no solamente, Señor, para ser parte de un auditorio, sino para recibir tu palabra esta mañana, la cual tiene poder para transformarnos. Tu palabra tiene poder para cambiar nuestras vidas. Eso es lo que pedimos. Hemos abierto tu palabra y te pido fidelidad para predicarla, pido la unción para predicarla y la unción para que nuestras vidas sean transformadas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. De la lucha contra la depresión. La depresión también es conocida como la enfermedad silenciosa del siglo XXI. Esta enfermedad que tiene que ver con el ánimo, esta enfermedad que tiene que ver con el corazón, es un problema mental, no visible. Es un problema que, como dije, afecta a una gran cantidad de personas en este mundo. Es un problema de salud mental multicausal, desencadenado por diferentes factores genéticos, y ahí podemos hablar de la depresión endógena, factores genéticos. El cuerpo no produce ciertas sustancias y eso hace que las personas tiendan a la depresión. Pero también hay factores biológicos, ambientales, factores que tienen que ver con relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Problemas como problemas económicos, laborales, como dije, problemas que en relaciones, pérdida de seres queridos, falta de trabajo. Una de las cosas que causa más estrés, y si no lo sabían, es cambiarse de casa. Cambiarse de casa, qué terrible, ¿eh? Cambiarse de casa es una de las cosas que produce más estrés y tensión. Cosas como esa, que producen tanto estrés, no bien tratadas, pueden provocar entonces, como un factor secundario, una depresión. Las características más habituales de los cuadros depresivos son tristeza permanente, falta de motivación, pérdida de interés o placer en las cosas que uno habitualmente hace, y que en algún momento esas cosas tenían para mí cierto aprecio, valor, me daban satisfacción. Pero las personas van poco a poco perdiendo el apetito por esas cosas, el deseo por esas cosas o el significado de esas cosas definitivamente se ha perdido. Y las personas entran en un cuadro como un círculo concéntrico sin fin y pareciera que no hay esperanza y se envuelven y caen en estados de desesperanza, en donde no ven un futuro, no ven una escapatoria, no ven luz después del túnel. Incluso algunos han llegado a pensamientos de muerte y otros al suicidio. Como dije, la depresión afecta de igual manera a hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres, ignorantes y sabios, famosos y personas comunes. Entre los famosos, por ejemplo, si usted no lo sabía, podemos nombrar a algunos: Justin Bieber, Lady Gaga, que ellos han manifestado su lucha con la depresión, Britney Spears, Demi Lovato, Angelina Jolie, Anne Hathaway, Michelle Obama,
J.K. Rowling, que es la autora de la saga Harry Potter. Alejandro Sanz, hace poco publicó algo en su, Instagram y asustó a sus seguidores. Ariana Grande, Selena Gómez, Katy Perry, Adele y la lista sigue. Ahora, lejos de las luces de la farándula, lejos de la fama, lejos del ambiente de los ricos y famosos, tenemos también varios personajes ilustres de la fe cristiana que han sufrido bajo el flagelo de la depresión. Por ejemplo, es un caso bastante conocido, el caso del famoso y tremendo predicador inglés Charles Spurgeon. Él luchó por años con la depresión, no solamente él, la depresión de su esposa. Él mismo comentaba lo siguiente sobre la depresión, dice: he sufrido muchas veces de enfermedades graves y de depresión mental espantosa que llegaba casi a la desesperación. Casi todos los años he sido apartado durante una temporada, pues la carne y la sangre no pueden soportar la tensión, al menos una carne y una sangre como la mía. Creo, sigue diciendo Spurgeon, creo sin embargo que la aflicción me era necesaria y he respondido a fines saludables. Su esposa, como dije, pasó varias temporadas, varios años postrada en cama. Sufrió varias enfermedades, lo mismo Spurgeon. Enfermedades que poco a poco fueron minando su ánimo, enfermedades que poco a poco fueron privándole de momentos placenteros y sumiéndolo en la depresión. Cuando él caía en depresión, él se apartaba y se enclaustraba en su dormitorio, cerraba las cortinas, ponía todo oscuro y se acostaba en su cama y miraba al techo. Su esposa, ayudándolo para que saliera de eso, a veces, como son las esposas, ustedes saben, escribía versículos de promesas y las pegaba en el techo, para que cuando él abriera los ojos pudiera leer la palabra de Dios. Él luchó con la depresión, siendo tan usado por Dios. Dios lo usó tanto en el siglo XVIII en Inglaterra. Él arrastraba esta depresión, esta lucha larga y a veces interminable. Pero hubo un hecho en su vida que lo marcó definitivamente. Es así que ese día en particular, que él hace memoria, se reunieron más de 10,000 personas para oírlo. Y el Music Hall de Londres no daba abastos. Y él estaba predicando, y cuando alguien en medio del mensaje gritó: ¡fuego! ¡Fuego! Y ustedes se pueden imaginar lo que pasó. Los asistentes comenzaron a correr despavoridos. La estampida humana fue tremenda, incontenible. Todos querían salir por el fuego. Después se descubrió que había sido una broma, una mala broma. Pero esa estampida humana cobró la vida de 7 personas. La muerte de estas personas sumió profundamente a Carey, conocido como el padre de las misiones modernas. También luchó contra la depresión. Él dice así: soy defectuoso. Él tenía una mala imagen de sí mismo. Soy defectuoso en todos mis deberes. Cuando estoy orando, comienzo a orar y me desvío. ¿No le pasa a usted eso a veces? Está orando y cuando oro me desvío. Y soy demasiado formal, estructurado y muy seco. Sigue diciendo: muy pronto me canso en la oración. Mi devoción languidece y no camino con Dios en muchas de mis responsabilidades. Él está hablando eso. Un hombre que influyó en la vida de miles de personas en la India, padre de las misiones modernas, tremendamente usado por Dios, pero él a sí mismo nos confiesa que él es defectuoso. Y tenemos registro de más personas, hombres y mujeres piadosas, que fueron usados grandemente por Dios, pero al mismo tiempo, de alguna manera, en alguna intensidad,
fueron sujetos a estas pasiones humanas, a estas penas prolongadas, momentos de gran tristeza y dolor y abatimiento, fueron experimentados por estos hombres. Hombres que experimentaron la pena más aguda, la soledad más abyecta y el dolor más intenso. Pensando en esto, es que hemos llegado a capítulo 19 de Primera Reyes. Y aquí tenemos plasmado, aquí tenemos la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo para mostrarnos que detrás de este gran hombre, que para los judíos es un grande entre los grandes, Elías, aquí el texto nos muestra de par en par que este hombre tremendamente usado por Dios, que oró y el cielo se cerró durante 3 años y medio. Oró y resucitó al hijo de la viuda. Volvió a orar y el fuego cayó del cielo y consumió el altar. Volvió a orar y la lluvia volvió. Tremendo hombre. Pero como nos dice Santiago, un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Cuando la Biblia habla de los hombres, no lo presenta como los super, los extra, los que están más allá, como las biografías ahora de los famosos, ¿no? Que quieren solamente mostrar el lado bueno, nunca las flaquezas. La Biblia muestra tanto los triunfos como las derrotas, muestra las victorias, muestra el llanto, muestra el dolor, muestra la decepción. Y en el capítulo 19 vamos a ver que este hombre también era de carne y hueso. La Biblia nos va a mostrar cómo Elías, quien fue el triunfador en el Carmelo, usted lo recordará, en el Monte Carmelo, pasa de la euforia más intensa a la depresión más aguda. En cosa de momentos experimenta la cúspide de la victoria para luego morder el polvo de la derrota y la pena de la decepción. Pero para que entendamos el capítulo 19, debemos entender el capítulo 18. Y no es algo obvio. Necesitamos entender qué es lo que pasa con Elías. El texto nos dice que Elías ha convocado a todo el pueblo. Se han levantado 2 altares, él le ha dicho a los profetas de Baal que invoquen a Baal, y si Baal responde con fuego, entonces Baal sea Dios, pero si Jehová responde con el fuego, entonces que Jehová sea Dios. Hay un duelo ahí en el Carmelo. En este rincón tenemos a Baal, en este otro rincón tenemos a Jehová con sus profetas. Más de 850 profetas saltando, gritando, para que Baal pudiera responder y no respondió. Jehová tiene uno solo, un solo profeta. Y ustedes se conocen el resultado. Dios respaldó la oración del profeta. Podemos notar entonces que Elías está eufórico. Vamos a leer el verso 48 del capítulo 18. Miren lo que dice. Elías ve cómo el fuego cae, consume el sacrificio, luego él da muerte a los profetas de Baal. Está eufórico. El verso 46 dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Este pequeño versículo nos dice varias cosas. Primero, nos dice que Elías ha vencido en el Carmelo. Él ha vencido a los profetas de Baal y de hecho les ha dado muerte. Pero nos dice que la mano del Señor estaba sobre él. Esa es otra forma de decir que Dios lo estaba respaldando. Dios estaba respaldando la vida de Elías. Y la pregunta es, ¿qué harías tú? Si supieras que cuentas con el favor pleno de Dios, ¿qué harías tú? ¿A qué cosa te atreverías? Yo creo que Elías está en el pic de la euforia. Él ha visto, sus ojos han visto como el fuego ha consumido el altar y luego él degollando a los profetas de Baal. Entonces Elías
Piensa que él tiene un cheque en blanco del cielo. El profeta se sabe respaldado por Dios. Sus emociones están en la cúspide, están en el tope, están allá arriba. Y tanto así que el texto nos dice que él, como dice, ciñó sus lomos, es decir, él tomó sus vestidos y los arremangó, porque recuerden que las túnicas eran largas hasta abajo y si alguien quería correr, las túnicas largas no sirven. Así que él levanta su túnica y comienza a correr. Y la Biblia nos dice que corrió desde el Carmelo hasta Jezreel. Son 40 kilómetros. 40 kilómetros, imagínate, Elías ahí va adelante y detrás de él viene Acab en su carroza, tirado por caballos, pero Elías va adelante. 40 kilómetros es casi la maratón. Pero él va tan rápido sin cansarse que le gana incluso al mismo Acab que va con sus caballos, en su carro, tirado por caballos. Entonces podemos entender que Elías está eufórico. Debemos entender que las emociones de Elías están allá arriba. Debemos entender que él está completamente seguro. Ahora ha vencido a Baal. Ha habido una demostración del poder de Jehová. Y ahora él piensa, y muchos comentaristas piensan, que su mente estaba llena de expectativas positivas. Seguramente él cree que la noticia del fuego que consume el altar, los sacerdotes de Baal muertos, él piensa ahora que todo Israel va a seguir a Jehová. Él piensa que llegando al palacio real, la misma Jezabel va a llegar y se va a arrodillar. Perdóname, Elías, perdóname. Ahora creo en Jehová, ahora soy cristiana. Como decía el pastor Iván la semana pasada, ahora soy canuta. Seguramente él pensaba que ahora en el palacio real se van a expulsar todos los ídolos, todas las imágenes falsas. Y él pensaba y daba por hecho un avivamiento. De nuevo Israel se vuelve a Jehová. Pero no es así. No es así. Porque Jezabel, luego que oye la noticia, en el verso 2, envía un mensajero y le dice a Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos, como la de uno de ellos. Imagínense, Elías está ahí arriba, está eufórico, las emociones están en el tope. Él piensa, se imagina, tiene tremendas expectativas. Pero en cosas de segundo todo eso se viene al piso. ¿Sabe cuál es uno de los más grandes problemas en la vida cristiana? Las expectativas. Expectativas. El maracanazo. Se conoce con este nombre, ¿no? El maracanazo. Un partido de fútbol que ocurrió el 16 de julio del año 1950. Ampliamente el favorito era Brasil. Ampliamente. Se calculaba que a ese partido asistirían más de 200.000 personas. El Maracaná estaría repleto. Todo el mundo en ese tiempo que no podía estar en el Maracaná, estaría pegado a la radio para escuchar el partido. Brasil era el favorito. Le había ganado a la selección de Suecia 7-1. Le había ganado a la selección de España 6-1. Así que Brasil llegaba ampliamente favorito. Uruguay con un empate, luchando un 1-1, muy por debajo. El partido por largo tiempo se mantuvo en empate. Estaban empatados 1-1, pero Brasil tenía la ventaja de que el empate era suficiente para la victoria.
Con un empate nos salvamos. Entraron a la cancha las dos selecciones, Brasil con la emoción al tope, el público, los 200.000 asistentes, prácticamente todos brasileños, daban por hecho el triunfo de su equipo. Con la leyenda campeón del mundo, Brasil campeón del mundo, estaban listas para ser vendidas. Incluso dice la leyenda que los jugadores de Brasil, bajo la camiseta oficial, tenían una camiseta que decía campeón del mundo. Todos estaban esperando el pitazo final. También habían millones de souvenirs, baratijas amontonadas en las estanterías, listos para ser vendidas. Todo estaba listo. Las fiestas en los barriales, en las casas, en las poblaciones, estaba todo listo cuando el árbitro diera el pitazo final. ¿Pero qué ocurrió? Brasil, Uruguay 1-1, el triunfo era para Brasil, pero algo pasó. En el minuto 34 del segundo tiempo, el jugador de apellido Giglia marcó el segundo gol para Uruguay, que a la postre le dio la victoria. Maracaná, el estadio de Maracaná, 200.000 almas presentes y millones de brasileños escuchando por radio quedaron en silencio. Años después el jugador Giglia dijo: solo 3 personas han silenciado el Maracaná: Frank Sinatra, el Papa y yo. El sinsabor era indescriptible, el ánimo estaba en el piso. Todo Río de Janeiro estaba de luto. Las personas salían del estadio y salieran como zombies, sin saber a dónde iban. Estaban choqueados, estaban golpeados. Todos los medios de comunicación dijeron: es la más terrible derrota para el equipo brasileño. Algunos incluso llegaron al suicidio. La expectativa era tan alta. Estamos listos para ser campeones del mundo. Decepción. Acab le da la noticia a Jezabel. Elías está tan eufórico, tan animado, con el ánimo y imágenes y tenía en mente qué es lo que va a pasar, y ahora Jezabel y todo Israel van a servir a Jehová. Cuando recibe esa noticia realmente lo golpeó. Decepción. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido expectativas y lo que recibimos es decepción? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido expectativas y no se han cumplido? Entraron al matrimonio con la expectativa: ahora juntos vamos a servir al Señor, vamos a caminar con Dios, y ese matrimonio termina en un divorcio o en un engaño, en una infidelidad. Decepción. ¿Cuántos se han metido en un negocio? ¿Cuántos han invertido en un negocio pensando: con esto me va a ir bien, voy a tener resultado, voy a salir de mi situación económica? Pero la quiebra viene y la deuda golpea la puerta. Decepción. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que voy a orar a Dios y Él me va a contestar la oración y voy a tener respuesta, pero Dios no contesta como yo quiero? Decepción. La decepción es algo que nos golpea y es una causa de la depresión. Así que Elías es golpeado por la realidad. Sus sueños, sus anhelos, sus expectativas no se cumplen. Jezabel no quiere nada con Jehová, no quiere nada con él. De hecho, antes de las 24 horas lo quiere muerto. Así que tenemos a un profeta que pasa de la euforia a la decepción. Es una caída en picada, es una caída libre, el choque es violento. Este hombre que era sostenido por la palabra de Dios, este hombre que conocía la palabra de Dios, este hombre que podía oír a Dios, este hombre que le había creído a Dios, que había anunciado la sequía, que vivió alimentado por los cuervos,
que resucitó al hijo de la viuda, se enfrentó a Acab sin temor, diciéndole que iba a llover. Luego en el Carmelo ve toda esta demostración del poder de Dios. Y ahora él está seguro, Israel va a volver a Jehová. Israel, todo Israel se volverá a Jehová. Decepción. Su enfoque ahora cambia. Su valentía del principio se acaba. Y como dice el verso 3, viendo pues el peligro, ahora sus ojos están puestos en el peligro. La situación, la decepción, ya no está puesta en las promesas de Dios, sino en el peligro. Hermanos, qué terrible es cuando nos equivocamos de enfoque. La decepción hace a veces que nosotros nos desenfoquemos. Estamos caminando con Dios, le creemos, le adoramos, vamos a la iglesia. Y la decepción, el golpe, la caída, hace que nosotros nos enfoquemos en el peligro y no en las promesas. Así que Elías huye a Beerseba, un lugar que está a 130 kilómetros. Y es así la naturaleza humana, hermanos. Es así la naturaleza humana. Así eres tú. Así soy yo. En un momento confiamos, creemos. En un momento estamos seguros. En un momento tenemos deleite con las cosas de Dios y estamos hasta que la decepción nos golpea. Y tenemos a Moisés, el hombre más manso de la tierra, que dice palabras apresuradas y amargas. Abraham, conocido como el padre de la fe, que duda de las promesas de Dios. Tenemos a Job, que en medio del dolor deseó no haber nacido. Y aquí tenemos a Elías en esta decepción, y ahora Elías entra en un proceso de depresión. La decepción, el miedo, la sensación de abandono o el dolor de la frustración comienzan a nublar la mente de Elías, y eso es lo que hace la depresión. Cuando quitamos los ojos de Dios, cuando la decepción nos golpea, cuando la situación es amarga, triste, dolorosa y a veces se extiende, ponemos los ojos en el peligro y no en el Señor. Y esas cosas comienzan a nublar nuestros ojos espirituales. Y como dijo alguien, las personas que están en depresión se vuelven daltónicas, solo ven negro y blanco. No hay matices, el color desaparece. ¿Y qué le pasa a Elías? Decide huir, decide arrancar por su vida. Elías ha olvidado la voz de Dios, tantas veces que Dios habló a su corazón. Olvidó la provisión divina cuando fue alimentado por los cuervos. Olvidó la respuesta divina cuando resucitó al hijo de la viuda. Olvidó la respuesta a su oración, el fuego que consumió el altar en el Carmel. Olvidó la multitud del Carmel que gritó su fe por Jehová. Olvidó los valientes profetas escondidos por Abdías. Olvidó cómo exterminó a los profetas. Olvidó. ¿Sabe lo que pasa en la depresión? Cuando estamos sumidos en la pena, olvidamos. Olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado. Olvidamos cuántas veces contestó nuestras oraciones. Lo olvidamos. Tenemos esa tendencia, ¿no? A ver todo negro. Así que Elías, en el verso 4, en el camino en el desierto, se siente debajo de un enebro, bajo la sombra de un enebro, y deseando morirse. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Quítame la vida.
desea morirse. Su petición, quítame la vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la petición. Afortunadamente, en la sabiduría divina, Dios no contesta su oración. Y no solamente no contesta, sino que lo vamos a ver más adelante. Dios no le contesta la oración a Elías, deseando la muerte, sino que Elías es uno de los pocos hombres que no murió. Él no murió. ¿Sabían eso? Él fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Así que Dios no solamente no contestó su oración, sino que la contestó de una manera diferente. Elías, no vas a morir. Tú nunca vas a morir. ¿No le parece tremendo eso? Elías, no me pidan la muerte si tú no vas a morir. Elías está deprimido. Sus expectativas no cumplidas lo agobian. Él piensa que ha fracasado y le dice a Dios, mi vida, yo no soy mejor que mis padres. En otras palabras, quítame la vida de una vez. Yo no soy mejor que mis padres, soy tan pecador como ellos. Seguramente fue por mi pecado que tú no contestaste esta oración. ¿Cuántas veces ustedes han pensado, Dios no contesta mi oración porque estoy en pecado? ¿No le pasa a usted? Y a veces Dios no es por eso que contesta nuestra oración, sino que Él tiene algo mejor que eso. Así que Dios, en vez de reprender a su siervo, que como decimos nosotros está en un bajón, le envía alimento, una torta cocida, una vasija de agua para recuperar sus fuerzas. Dios no lo corrige. Dios no lo reprende. Dios no tiene palabras duras para Elías, como nosotros a veces usamos para las personas que están en esos momentos tristes, sino que Dios lo anima a seguir su camino. Y Elías inicia un largo viaje con destino a Horeb, conocido también como el monte Sinaí. Es un viaje que dice la Biblia de más o menos 330 kilómetros. Y es un viaje que para cualquier persona demoraría 10 días más o menos. Elías demoró 40. Eso quiere decir que caminó lento, caminó pensando, caminó reflexionando, tal vez en amargura, en decepción, tal vez dedicaba largas horas del día para descansar. Y a veces, hermano, ¿sabe qué? No hay nada más espiritual que descansar. A veces la depresión, la tensión nos quita el sueño, nos priva del descanso. La tensión es tan alta que estamos tan enfocados, tan eufóricos que no descansamos. A veces Dios tiene que mandarnos a descansar. Como dice el Salmo 23, en aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. A veces Dios nos manda a reposar, como decía la Marianela hoy día en la mañana. A veces Dios nos manda a descansar. Tenemos a Elías entonces luchando, culpa, decepción, pensando que Dios está lejos, pensando que Él falló, pensando. Esa es la depresión. Gente piensa. 40 días. Llegando a Horeb, se esconde en una cueva. Es posible que haya sido la misma cueva donde se escondió Moisés cuando subió al monte Sinaí para conocer a Dios en Éxodo 34. Y recuerden que le vio las espaldas a Dios, ¿se acuerdan? Y ahí en Horeb, en esa cueva oscura, la gente que está en depresión escoge esos lugares, ¿no? Oye una voz. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí?
Es la misma pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? ¿Acaso Dios no sabía qué había pasado? ¿Acaso Dios no sabía que Jezabel lo quería muerto? ¿No lo sabía? Hermanos, Dios lo sabe. Dios sabe lo que tú piensas. Conoce cada pensamiento. Aún antes de que la palabra esté en tu boca, Él conoce lo que tú vas a decir. Dios sabe. No es que no lo sepa. Pero cuando le pregunta al profeta, es porque él quiere una confesión. Y él espera una confesión honesta. Hermanos, cuando hablemos con Dios, sea honesto. Lo más honesto que pueda ser. Así que Dios le está dando una oportunidad. Elías, háblame. Como un terapeuta, como un psicólogo, un psiquiatra. Quiero oírte, háblame. Algunos dicen que la mitad de la solución del problema es contarlo. Porque lo tengo tan adentro, estoy tan ensimismado, tan oscuro, tanta tiniebla, tantos pensamientos agobiantes, tristeza, desolación, desesperanza. Y me sumo, y me sumo, y me sumo, y pareciera que estoy atrapado. Habla. Cuéntale a Dios dónde estás. Señor, estoy cansado de esta situación. Dios, estoy cansado de esto. Señor, espero que tú algún día puedas contestar mi oración que tantas veces he elevado a ti. Habla. Habla con Dios con toda honestidad. Normalmente las personas que están en un estado depresivo piensan que son las únicas personas que sufren. Piensan que nadie más ha sufrido, que el dolor es tan particular que nadie más. Y se encierran y se encierran. Y como dice Isaías 14, Satanás los pone en una cárcel cuya puerta nunca abre. Dios quiere vernos, Satanás quiere vernos sumidos en la tristeza y la depresión. ¿Cuál es la respuesta de Elías? Verso 10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 3 cosas. Cosas que Elías tiene razón. Los hijos de Israel han dejado el pacto, han dejado la ley. ¿Qué ley? La ley que les entregó Moisés. Y Elías está en Sinaí, donde Dios entregó la ley. Está ahí mismo. Y le dice, ellos han dejado la ley. Segundo, han derribado tus altares. Israel ya no está buscando comunión contigo. Y tercero, han dado muerte a tus profetas. Y luego dice, yo solo he quedado. Yo solo he quedado. La visión en el tiempo de depresión es muy acotada, muy oscura. Y como dije, personas que viven en depresión o están en depresión, siempre piensan que están solos. No hay nadie cerca, a nadie le importa. Y estando ahí, Dios le dice, Elías, sal de la cueva. Sal de la cueva. Sal de la oscuridad. Y cuando Elías sale de la cueva, ahí Dios delante de él despliega portentosamente una exhibición de su poder. Y está Elías ahí. Y primero él ve un grande y poderoso viento, un huracán, un viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero Dios no estaba ahí, dice. Después de este viento, un terremoto.
Dios no estaba en el terremoto. Y luego un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Dios hace delante de Elías una pequeña demostración de su poder, de la influencia que Dios tiene en los cambios climáticos, en la naturaleza. Dios es capaz de hacer llover fuego del cielo. Dios es capaz de mover la tierra con terremotos. Dios es capaz de levantar fuegos impetuosos. Pero eso es como Dios actúa, como Dios hace las cosas. Elías conocía esto. Él había visto la provisión de Dios, había visto el poder de Dios resucitando un muerto, había visto el poder de Dios enviando fuego. Elías ya lo había visto. Pero dice que Dios no estaba ahí en eso. Y luego, después de todo eso, después del fuego, nos dice que Dios envió un silbo apacible y delicado. Después que la naturaleza se calmó, después del terremoto, después del fuego, después del viento, todo cesa, todo cesa, todo cesa. Y de pronto Elías está ahí y un viento, una brisa fresca, renovadora, una brisa que viene para refrescar su mente y su corazón. Cuando esto ocurre, Elías cubre su cabeza con reverencia. ¿Qué es lo que le quiere decir Dios a Elías? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios a nosotros? Dios es poderoso, lo creemos. Él tiene el poder de hacer y cambiar y alterar todo lo que quiera cuando Él quiera. Nuestro Dios es soberano. Lo que le está diciendo a Elías: ¿tú crees, Elías, que yo no tengo poder para tomar a Jezabel y hacerla pebre? ¿Tú crees que yo no tengo el poder para cambiar todas las circunstancias? ¿Tú crees que yo no tengo el poder para eliminar a Acab y a todos los profetas de Baal y destruir el culto a Baal de una vez así? ¿Tú crees que no tengo el poder de hacerlo? Dios pudo haber exterminado a Acab, a Jezabel de una vez, porque Él es capaz. ¿O alguien piensa que Dios es incapaz? ¿Tú crees que Dios no puede cambiar el mundo? ¿Dios no puede alterar las cosas y cambiar cuando Él quiere y como quiera? Por supuesto que sí. Si Dios hubiera querido evitar ese despido, que ahora te tiene sin trabajo y sin recursos, ¿Él era capaz de evitarlo? ¿Dios era capaz de evitar esa quiebra económica? ¿Dios era capaz de librarte de ciertas cosas que ahora te tienen sumido en una preocupación? ¿Dios es capaz de haberlo evitado? ¿Dios pudo haber evitado un matrimonio fracasado que ahora te tiene sufriendo, hijos sufriendo? Si Dios hubiera querido. Y ahí tenemos. Entonces, pensamos, Dios es capaz de evitar esto, pero ¿por qué no lo hizo? Si Él es capaz, entonces debemos entender que Él no quiere. Porque si Él es capaz y permite el sufrimiento, entonces Él es bastante perverso. Pero Dios está más allá. Y esto es lo que le quiere hacer entender a Elías y es lo que nos quiere hacer entender a nosotros. Hermanos, a veces tenemos expectativas tan altas, y la caída es tan estrepitosa y el golpe es tan fuerte que ese dolor nos lleva a la tristeza, incluso a la depresión. Y vemos un Dios que está en el trono, que es soberano, que tiene todo el poder, y preguntamos, ¿por qué no evitó esto? ¿Pudo haberlo evitado? Por cierto que sí. ¿Por qué no lo hizo? Entonces Él tenía la capacidad, pero no lo hizo, entonces Él es cruel. Porque a Dios le gusta ver el sufrimiento de sus criaturas. Ni lo uno ni lo otro. Como 5 años atrás asistió a un funeral de una hermana
que había dado la lucha contra el cáncer. Toda la iglesia había orado, era una persona de Santiago, toda la iglesia había orado, el pastor la había ungido y los hermanos iban y la ungían y seguían orando y cadenas de oración y ayuno y finalmente Dios se la llevó. Y yo le pregunté a todos, ¿cuántos creen que Dios sí tiene el poder? Todos dijeron amén, amén. Y pregunté, ¿y si Dios tenía el poder para sanarla, por qué no la sanó? Uno de dos, o tenía el poder y no quiso, o tal vez quería sanarla pero no pudo. Si Él tenía el poder para sanarla y no la sanó, entonces Dios es malo. Es malo. O Él quería sanarla pero no pudo, entonces es impotente. ¿Con qué Dios te quedas tú? Ni lo uno ni lo otro. Dios tiene el poder. Elías, mira el fuego, mira el viento, mira el terremoto. Elías, tengo el poder. Pero te estoy buscando a ti. Estoy buscando tu corazón. Como dijo Spurgeon, el mejor libro que un cristiano puede tener en su biblioteca. El mejor libro que tú puedes tener en tu biblioteca se llama Sufrimiento. Y Spurgeon dijo, esto para mí ha sido un dolor inmenso. Años luchando contra esto, pero el dolor, el sufrimiento, expectativas no cumplidas, oraciones no contestadas, hijos rebeldes, matrimonios quebrados, finanzas en el piso, situaciones que no puedo controlar, y estoy ahí, y camino, y a veces estoy solo, y pienso que estoy solo, y golpeo el cielo con mis oraciones, y pareciera que Dios no me quiere contestar, y le pregunto, ¿dónde estás? Pero Dios me hace la misma pregunta, ¿dónde estás tú? Tengo un tremendo celo por ti, le dijo Elías. Un celo, una pasión. Tengo una pasión por ti. Pero veo, mira Israel, mira tu pueblo. No te quiere, ha dejado el pacto, ha destruido los altares. Y me quieren matar. Ven, siéntate aquí. Despliegue de poder. Despliegue de poder. Elías, tengo todo el poder. Si yo hubiera querido, hago papillas a Acab y Jezabel. Destruyo la religión de Baal, si yo lo hubiera querido. Pero yo estoy buscando algo mucho más profundo. Dios está buscando algo mucho más profundo en Elías. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos gusta, nos encanta ver el poder de Dios, cómo sanó a esta persona, cómo lo curó de cáncer, gloria a Dios. Salmo 103, verso 7, dice que le mostró a Israel sus obras y a Moisés sus caminos. Los hijos de Israel se enfocaron en las obras. El poder, sacarlos de Egipto, las 10 plagas, cruzar el Mar Rojo, la columna de fuego, la nube, la provisión, el maná, el agua. Ellos vieron sus obras, pero ¿qué pasó? Se quedaron en el desierto y murieron. ¿Qué vio Moisés? Sus caminos. ¿Quién es Dios? Elías sale y mira. Yo tengo el poder, viento, terremoto, fuego. Pero no estoy ahí. Y luego Elías percibe una brisa suave, consoladora. Esa brisa que le dice, Elías, estoy aquí. No me he movido. Tú no vas a morir. No vas a sufrir la muerte. Vas a ser arrebatado al cielo.
pero quiero morirme. No vas a morir. Esta prueba no es para destruirte. Esta depresión no es para destruirte. Esta depresión, este dolor es para que me conozcas profundamente. Quiero que me conozcas profundamente. Y luego el Señor le vuelve a hacer la pregunta: Elías, ¿qué haces aquí? Y en el verso 4 contesta lo mismo. He sentido un vivo deseo. Los hijos de Israel se apartaron. No hay altares. Me quieren matar. Y aunque, hermanos, sea la misma respuesta, pero ¿sabe lo que cambia? El tono. Cuando él contesta la primera vez: estoy aquí, los hijos de Israel. Y cuando contesta la segunda vez, él dice: los hijos de Israel se han rebelado, no han cumplido tu pacto, han derribado los altares, han matado a espada a tus profetas. Pero aquí estoy yo, yo quedé. Y contigo soy mayoría. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aunque me busquen para quitarme la vida, no podrán hacerlo. Como dijo Juan Wesley, cada creyente es inmortal hasta que cumpla el propósito por el cual Dios lo mandó a la tierra. ¿Son inmortales? Hasta que Dios cumpla el propósito en tu vida. Así que Elías sale de la cueva, los problemas están ahí, Jezabel no ha muerto, Acab no ha muerto, Israel está rendido al culto pagano de Baal. Nada ha cambiado, excepto el corazón de Elías. Eso es lo que Dios está buscando. Tu corazón, mi corazón. Dios está buscando. Porque Él no quiere que tú te enfoques en poder de Dios. Gloria a Dios por el poder de Dios. De ninguna manera lo niego y lo minimizo. Pero lo más importante es que en medio del sufrimiento tú puedas conocer a Dios profundamente. Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos porque hemos leído tu palabra. Gracias por la vida de Elías y este ejemplo. Señor, yo pido que nos hables. Sácanos de la cueva. Permite que podamos ser abrazados y consolados por ese silbo apacible, Señor. Ese silbo apacible y delicado que es tu carácter y tu naturaleza. Permítenos, Señor, entender que en el sufrimiento y en el dolor es donde te conocemos más profundamente. Gracias por las decepciones que hemos tenido, porque hemos puesto los ojos en lugares equivocados. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos donde realmente deben estar, en ti. Bendice a mis hermanos, bendice esta semana, bendice los preparativos para Lancome. Señor, prepara nuestros corazones para ser siervos y servir a nuestros hermanos que vienen de afuera. Permite, Señor, que estemos expectantes y dispuestos y que no solamente abramos nuestros hogares, sino que abramos también nuestros corazones